El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Luis Fernando Rentería. Hay varios temas, hemos platicado en algunas ocasiones ya con el presidente de la CDH y me parece que en ese arranque, bienvenido, doctor. Buenos días, un gusto como siempre. Gracias. Pues me parece que vale la pena darle seguimiento a al menos dos cosas de las que hablamos la vez pasada que vino usted acá a la entrevista, a reserva de otros temas que habrá que abordar referentes a la labor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Le preguntaba la vez pasada si habían intervenido ustedes en el tema de los desplazados, las personas que fueron desplazadas en contra de su voluntad, por decirlo de un modo un poco elegante, fuera de la ciudad. Sí, de parte de elementos de la Policía Municipal. El caso evolucionó. Hay elementos detenidos, elementos municipales detenidos en este momento, involucrados en este caso. ¿Cuál es el seguimiento que la CDH le ha dado a esto? La comisión sigue con su investigación. De hecho, justo el día de hoy se cumple un mes de que probablemente ocurrieron estos hechos. Y lo tengo que decir así porque estamos investigando, estamos en el contexto de probabilidad de que ocurrieron violaciones de derechos humanos. Siempre es importante recalcar que el hecho de que la comisión inicie una investigación e incluso de que emita una medida cautelar no significa que la violación de derechos humanos ocurrió. Tenemos que hacer una investigación seria en los tiempos que esto debe llevarse a cabo para poder llegar a afirmar una violación de derechos humanos o descartarla. Y estamos en ese proceso. Hasta este momento, pues estamos investigando en el contexto de 12 quejas, la inicial, la de oficio de la comisión y 11 posteriores que se presentaron. Se fueron en total 12 quejas. Se han solicitado informes, se han realizado entrevistas, se han revisado cámaras de videograbación, en fin, todo el trabajo que tiene que hacer la comisión para establecer qué ocurrió en ese caso o no. Y por otro lado, pues está la investigación de la Fiscalía, y aquí es donde para mí es una oportunidad muy importante que, independientemente de este caso, es una oportunidad muy importante para distinguir lo que hace la Fiscalía de lo que hace la comisión. Porque aunque se trate de los mismos hechos, cuando la Fiscalía realiza una investigación, lo que está investigando es la probable comisión de delitos conforme al Código Penal. La comisión hace algo muy distinto, que es la probable violación de derechos humanos que están en la Constitución. Son dos perspectivas completamente diferentes, dos vías del conocimiento, aun cuando se trate de los mismos hechos. Pero además de que se trata de dos tipos de investigaciones muy diferentes, autónomas, si bien paralelas, pero completamente independientes, además tienen procesos muy diferentes. Porque lo que ocurre con la Fiscalía es que, o lo que informan que está ocurriendo en este momento, es que derivado del proceso de investigación de los probables delitos, de esa investigación que ellos están realizando, obtuvieron datos de prueba no es pruebas, datos de prueba con los cuales solicitaron a un juez órdenes de aprehensión, y con esas órdenes de aprehensión, una vez que detuvieron a estas personas, los pusieron a disposición de un juez los vinculó a proceso, y ahí vinculados a proceso, el juez emitió una medida cautelar, que es la de prisión preventiva. La medida cautelar de prisión preventiva significa que esas personas permanecerán privadas de la libertad mientras se lleva a cabo el proceso penal. Un proceso penal que durará lo que tenga que durar hasta que un juez emita una sentencia. Entonces, ojo aquí, quien va a determinar si los delitos ocurrieron o no, no es el Ministerio Público, será el juez de lo penal, en ese documento que se llama sentencia, documento además que estará sujeto a revisión de un tribunal de apelación y luego de un tribunal de amparo. El procedimiento de la comisión es completamente diferente porque la comisión es la que va a investigar la probable violación de derechos humanos, y es la misma institución la que va a determinar si ocurrió o no. En una resolución, que si la violación de derechos humanos ocurrió se llamará recomendación, y si la violación no ocurrió se llamará resolución desestimatoria. Esa resolución o esa recomendación, ¿a quién se emitiría en todo caso? Si ocurrió o no ocurrió. Ya sería, fuera la recomendación o la resolución desestimatoria, la autoridad responsable a la que se está investigando en este caso es a la Presidencia Municipal de Hermosillo. ¿Se está investigando a quién?
A la presidencia municipal de Hermosillo. Las resoluciones de la comisión siempre van dirigidas a la persona titular de la institución, ¿no? Uh-huh. O sea, al alcalde. O al ayuntamiento de Hermosillo, Sí, según o sea, sea el caso. la institución o la figura de gobierno, el gobierno local es el ayuntamiento de Hermosillo. Así es. ¿Sí? ¿Es al ayuntamiento en general o es al alcalde? Va a depender de la investigación del caso. En este caso, como la policía, si es la policía municipal institucionalmente depende de la presidencia municipal. Uh-huh. Y entonces, es por eso que... Sí, pero sí debemos de tener cuidado en ser contundentes en que estamos en un proceso de investigación de probables violaciones de derechos humanos y esperar pues a que la comisión realice su investigación, no adelantarnos a dar por ciertos estos hechos, porque estamos en esa etapa inicial todavía. Bien, perdón la insistencia, no es que yo quiera que tú me digas a fuerzas que estás investigando al alcalde o al presidente municipal de Hermosillo. Lo que pretendo que quede establecido es cómo funcionan estos procesos, ¿sí? ¿A quién se está investigando? Sí. ¿A quién se dirige la recomendación o la resolución desestimatoria? Sí, porque ahí está otra diferencia respecto al Sí. proceso penal. Los delitos se investigan respecto a las personas concretas que ejecutan esos hechos, que son responsables de la comisión de delitos. Los delitos se atribuyen, con sus excepciones, pero al particular que privó de la vida, que robó, que ejecutó esos actos ilícitos. Las violaciones de derechos humanos se atribuyen a las instituciones, a los servidores públicos, ¿no? Y en el caso de las recomendaciones, que son las resoluciones últimas pues, de las comisiones de derechos humanos, pues se deben de dirigir a la autoridad última responsable, aunque no haya sido la que haya ejecutado en sí mismo los actos. Sí, ni haya dado la instrucción quizá. Exacto. Sí, en este caso pues se dirigirá al alcalde. Sí, o sea, por ejemplo, digamos, si ocurre una violación de derechos humanos en el contexto de una primaria, si eso implica en un momento dado una recomendación, pues la recomendación se tiene que dirigir al secretario de al secretario de Educación. Si ocurre una violación de derechos humanos en el contexto de un centro de reinserción social, aunque ahí haya un director del centro de reinserción, un coordinador del sistema penitenciario, la coordinación al secretario de Seguridad. Sí. Justamente esa era la precisión, pues, porque luego si sale una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en este caso, pues estará dirigida al alcalde Antonio Ciazarán, ¿sí? Que es la autoridad última. Exacto, sí. Estará dirigida a él, no porque él haya ejecutado, digamos, esa posible violación de derechos humanos, sino porque es el titular. Es la última autoridad responsable. Ahora, pasamos a otro tema que también hablamos la semana pasada. Diego, hace, ¿cuánto? 15, 20 días. 3 semanas ya. 3 semanas. El tema de los elementos ministeriales que disparan contra un abogado y que hoy ya se reconoce que están prófugos de la justicia, ¿sí? Se había dicho inicialmente, el fiscal había dicho, que habían sido judicializados, pero después que estaban no localizados. Y fue evolucionando el lenguaje que utilizaron las autoridades hasta que de plano ya decir, pues se fugaron. Entonces, ¿cuál es el seguimiento que en la CDH se le ha dado a este caso? En esta investigación, estos hechos ocurrieron casi de forma paralela a estos. Sí, fueron muy cerca. Sí. Estos son hechos si no mal recuerdo, del 24 de mayo, que se hicieron públicos en redes sociales, medios de comunicación el lunes 26. Sí. Fue cuando iniciamos la investigación de oficio. Esa investigación de oficio que se inició en ese momento, pues tenía que ver precisamente con las lesiones, ¿no? a esta persona abogada atribuidas a agentes ministeriales, ¿no? Ese solo hecho por sí mismo pues implica que la comisión inicie una investigación. El menor indicio de probable violación de derechos humanos nos obliga a investigar, a pedir los informes, a pedir las carpetas, a cerciorarnos pues de que se está haciendo lo correcto. Este otro hecho respecto a la sustracción de la justicia de estas personas que se están señalando como responsables, pues es un hecho más que se suma a la investigación de la comisión. Digamos, aquí hay 2 temas de acceso a la justicia que la comisión está investigando. Por un lado, cómo ocurrió ese contexto de lesiones respecto a esta persona,
¿Y qué ocurrió para que estas personas hasta este momento pues no hayan sido puestas a disposición de un juez? Son dos temas de acceso a la justicia, pues que la comisión también está investigando, de oficio además debo decir, y que otra vez estamos en ese proceso de investigación para poder llegar a una conclusión final, ¿no? En este caso, la resolución o recomendación que resulte de la investigación se dirige al fiscal. Sí, como se ha dirigido cada una de las recomendaciones respecto a los temas de la fiscalía, sea de los ministerios públicos o de la agencia de la MIC, ¿no? ¿Cuántas recomendaciones, si lo traes en la memoria, se han emitido dirigidas a la fiscalía? 50, en mi administración 50. 50 recomendaciones. O sea, no medidas cautelares. No, medidas cautelares deberán ser 350 aproximadamente. 350 medidas cautelares. Esas 50 recomendaciones, ¿por qué? La gran mayoría por desaparición de personas. ¿Por qué se emite una recomendación por desaparición de personas a la Fiscalía General de Justicia del Porque Estado? hay, cada caso es diferente, ¿no? Pero digamos, hay dos grandes temas. En primer lugar, cuando ocurre la desaparición de una persona, hay protocolos homologados, le llamamos, que es la normativa aplicable, que establece muy claramente qué hay que hacer en las primeras 24, 48 y 72 horas inmediatamente posteriores a la desaparición. Sí. Son acciones muy concretas que tienen además un orden cronológico que aumentan las posibilidades de encontrar a las personas desaparecidas. Y lo que ocurre en estos casos de estas recomendaciones, pues es que no se realizaron ninguna de las acciones o se realizaron muy pocas de estas acciones en esas 24, 48 y 72 horas clave. Y el segundo fenómeno que aparece también en cada una de estas recomendaciones es que pasando estas 72 horas ocurren periodos de hasta 2 años o más sin que se realice ningún acto de investigación. Esto es lo que en el derecho internacional de los derechos humanos se llama aquiescencia. Es decir, una cosa es que la desaparición se atribuya, la ejecución de una desaparición de personas se atribuya directamente a una autoridad, que es lo que se denomina comúnmente desaparición forzada, ¿no? Cuando la desaparición no es por particulares, sino por un agente del Estado. Sí. No ocurre en ninguno de estos casos, o al menos no lo pudimos tener por acreditado, pero lo que sí ocurre es esta aquiescencia de no realizar los actos mínimos, o a veces ninguno de ellos, que establece muy claramente los protocolos en las primeras 24, 48 y 72 horas, y luego con posterioridad a estas acciones de las primeras 72 horas, se abandona la investigación hasta por 2 años o más. Entonces, pues para nosotros ahí se actualiza el supuesto de aquiescencia y por tanto ocurre la vulneración de derechos. Sí, bueno, entonces nosotros hemos recibido, hemos visto, leído, escuchado muchas quejas o críticas o lamentos de familiares de personas desaparecidas que dicen la Fiscalía no le dio seguimiento a mi caso. Entonces resulta que sí es cierto, no le da seguimiento a los casos. Pues es lo que han establecido estos documentos concretos de la comisión, que además son públicos a la vista. Bien, ahora, ¿cuál es cómo ha respondido la Fiscalía a estas recomendaciones? Son aceptaciones parciales que para efectos de la legislación de la comisión pues son no aceptación de las recomendaciones. O sea, es una aceptación parcial equivale a no aceptación. Para efectos de la legislación, sí. Bien, ¿cuánto tiempo más debe llevar una investigación de este tipo como la que se está haciendo en el caso del abogado? ¿A quién se ha entrevistado, por ejemplo? Es decir, entiendo que la esposa del abogado es funcionaria de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así lo he leído, no tengo yo la confirmación personal del dato. ¿A quiénes se involucra? ¿A quiénes se entrevista? ¿Qué es lo que se pregunta? Bueno, eso sí es información confidencial. ¿Es confidencial? Puedo informar que estamos realizando la investigación, puedo informar sobre ciertos actos de investigación de la comisión que no comprometan la investigación. Claro. Lo que sí puedo decir es que la investigación se está realizando, que se han solicitado los informes, que hemos tenido acceso a la carpeta de investigación y que lo estamos analizando con responsabilidad. Sí, claro. Bueno, las entrevistas siempre transitan
sobre digamos, un criterio básico, ¿sí? El entrevistador pregunta lo que considera, con ¿sí? confianza. Y entonces el entrevistado contesta lo que puede. Claro. Sí. Entonces, y este es el caso, pues yo tengo que preguntar, sí, porque es algo que hay mucha información que se ha hecho pública, doctor, respecto de ambas cosas de los que estamos hablando hoy, el tema de los policías detenidos, de las personas desplazadas, y el tema del abogado confundido, y lo voy a entrecomillar, asumo el entrecomillado, confundido, porque pues bueno, pues, si le metieron 9 o 10 balazos, pues entonces como que lo confundí, pues si lo confundiste, pues no sé, al tercer balazo o al segundo ya te habías dado cuenta que te debiste dar cuenta que no era el que te venía persiguiendo, ¿no? Entonces por eso es la pregunta. No, sí, claro, y entiendo que que se pueda generar una convicción, digamos, a la hora de tener esta noticia. Sí. El tema es que para nosotros poder emitir un documento institucional en donde establezcamos una violación de derechos humanos, porque las investigaciones de la comisión deben de ser resoluciones fundadas y motivadas, ¿no? Resoluciones institucionales en donde sostengamos una violación de derechos, pues tenemos que revisar y cerciorarnos de que esos hechos efectivamente ocurrieron y que actualizan esa vulneración de derechos. Claro, sí. Y luego también resulta que algunas de las cosas que se van filtrando, digamos, o que se van conociendo y a veces resultan ciertas, pues claro. Entonces es cuando pues uno le va dando seguimiento a ciertas versiones que entiendo que no son oficiales, que incluso hay que guardarse uno la fuente de la información, no hay que revelarla y después resultan ciertas, pues por eso a veces claro. Estas cosas hay que escarbarlas un poquito y ya ustedes sabrán qué dicen y qué no dicen. Bien, muchas gracias por venir. ¿Nos queda algún tema pendiente de las actividades de la CDH? Pues muchísimos. La comisión está, pero yo creo que podemos verlos poco a poco. Bueno, poco a poco. Sí, ya agendaremos otras cosas. Estos dos temas pues son los que están llevando ahora, al menos la atención mediática, ¿verdad? Porque hay muchas otras cosas que están siendo. Porque en la comisión ahorita tenemos... no sé, este año a las proyecciones en las que venimos trabajando hasta ahora sería el año con 21 mil casos, el año pasado fueron 16 mil, cuando recién recibimos la comisión eran menos de 6 mil casos al año, ¿no? Entonces el trabajo está creciendo, ya llevamos más de 500 quejas de oficio. Estos dos casos de los que comentamos hoy son dos de las más de 500 quejas de oficio que ha iniciado la investigación en un contexto en el que la comisión está trabajando 20 mil asuntos al año, ¿no? Entonces creo que me voy a robar para hablar hay más. Un minuto más, nada más. Sí. ¿La CDH interviene de algún modo en el tema de los migrantes o no toca? En principio no, porque los temas de personas migrantes son facultad exclusiva del Instituto Nacional de Migración, que es una autoridad federal y que por tanto compete a la Comisión Nacional. Sin embargo, creo que no podemos sustraernos de esa obligación, somos un estado fronterizo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene una colaboración muy importante, por ejemplo, con el Seminario de Niñez Migrante del Colegio de Sonora, hicimos un informe especial respecto a la Ley de Atención a Personas Migrantes, aquí en Sonora ya presentada al Congreso del Estado, e incluso el tema de personas migrantes es una de las prioridades en la conferencia de las cámaras empresariales en derechos humanos de la que hemos hablado. Entonces sí le hemos entrado al tema dentro del marco de nuestras facultades, ¿no? Bien. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto.